Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos con, cómo no, Begoña Gómez. Vamos a ver, la siguiente entrega de Socialismo SL va a ser sobre la reacción que está teniendo esta mujer. Atención, ya le hemos descubierto un foco de negocio en embajadas, en viajes, entrando, y decía ella, negocio mi colaboración, palabras textuales, como representante o líder de la oficina, palabras textuales, de la mujer del presidente. Hay que echarle morro al tema. Ya hemos visto también cómo se coló en una universidad complutense, tanto con un máster como con una cátedra, y no tiene titulación universitaria. Le hemos visto mediar justo las fechas previas y posteriores a un contrato, a un rescate multimillonario a Globalia, que además invitada, qué casualidad, por Aldama, Víctor de Aldama, que es el principal comisionista de la trama Coldo. Ya le hemos visto los contratos de Barrabés, una empresa a la cual ella le dirigía cartas para que consiguieran contratos públicos. Bueno, el Confidencial habló de más de 10 millones, la gran corrección que le ha hecho Red.es en su supuesta aclaración era que eran 8,4. Vale, pues muchas gracias por la concreción y por confirmar la noticia. Bueno, en medio de todo esto, resulta que Begoña Gómez empieza con cartas de amenazas. Yo no había visto esto. Vamos a ver, señora, si usted quiere contestar, conteste vía burofax, conteste a través de cauces oficiales, conteste desmintiendo la noticia, pero Sandra, es que no desmiente la noticia y sin embargo dice que va a tomar acciones judiciales. ¿De qué? Bueno, que se lo está pensando, porque yo creo que lo de tomar acciones judiciales habrá que verlo, ¿eh? Yo creo sinceramente que no las va a tomar, y luego si quieres te explico por qué creo que no las va a tomar, ¿no? Pero es verdad que hemos visto en las últimas semanas cómo los nervios iban calando en el gobierno, en el Partido Socialista, en Pedro Sánchez, bueno, su cara es el espejo del alma y le hemos visto muy nervioso en las últimas semanas, pero yo creo que lo que ha sucedido este pasado fin de semana es como el momento cumbre, ¿no? Que demuestra que están muy nerviosos. Y yo creo que fruto de ese nerviosismo se explica lo que yo considero que es una metedura de pata en toda regla, porque cuando tú crees o defiendes que todo lo que se está publicando sobre ti es falso, tienes dos opciones. Una, o no le das importancia alguna, sigues como si nada porque consideras que es tan notorio que es falso que no merece tu atención, o dos, vas a los tribunales. Pero es que ella no ha hecho ni una cosa ni la otra. Lo que ha hecho es ir por el camino del medio, que es mandar un mail o una carta al Confidencial. Ya sabemos que las cartas, iba a decir se le dan muy bien. Bueno, le gustan mucho. Lo de que se le dan también es otra historia, ¿no? Sí, pero la de Pero felicitación iba para los otros, ¿eh? No, sí, no sí. para Chema Olmo. Entonces me envía una carta al Confidencial y se queja. Ahora bien, hay que analizar de qué se queja. Y de lo que se queja no es de lo que se dice, sino de cómo se dice. Y me explico. Lo que le molesta es el titular de una noticia que publicó el Confidencial después de contar esas cartas, ¿no?, de recomendación de Begoña Gómez. Y lo que decía era, la UTE, la Unión Temporal de Empresas de Begoña Gómez, ganó por centésimas tras barrer en la fase subjetiva con su firma. La UTE de Begoña Gómez es concretamente lo que le molesta porque ella defiende que la UTE no está formada por ella misma, sino por la empresa de Carlos Barrabés y de Vale. Es evidente que la UTE no es eso, ¿no? Y de hecho se explica perfectamente en la noticia. Pero los titulares, todos sabemos que uno no puede poner un titular kilométrico, tiene que reducir, tiene que concretar y por tanto esa es la forma que utilizó el Confidencial para explicar de forma lo más condensada posible su noticia. Bueno, hay jurisprudencia que defiende que esto no va a llegar a ningún lado en caso de que ella quiera llevarlo a los tribunales, porque se establece que el enfoque que da un medio de comunicación no forma parte de lo que es la prueba de veracidad de la información, ¿no? Lo que importa es lo que se cuenta, y en esa noticia se explica perfectamente que la UTE de Begoña Gómez se refieren a la UTE formada por la empresa de Carlos Barrabés y de Vale, apoyada por Begoña Gómez. Pero es muy gracioso porque, claro, cuando tú te quejas de eso, pero no te quejas de lo que se dice dentro, estás confirmando que es cierto. Y es más, ella habla de múltiples inexactitudes que se han publicado, ¿no? Hablando de todo lo que Claro, se ha pues ponlas, publicado. di cuáles son. Claro. Claro, pero no dice ni cuáles son ni las desmonta con argumentos, que es lo Lo que cual, debería Sandra, hacer. cuidado porque, vamos a ver, para empezar, lo que estás diciendo, que es literalmente así, implicaría, uno, que si estás utilizando un cauce de denuncia, que por cierto la ha hecho pública, con lo cual es un cauce de denuncia pública y está manchando el nombre del periodista y del medio. Si en el cauce de denuncia tú, después de haber sacado el tema, no estás denunciando el resto, es que estás asumiendo que es verdad, lo primero. Por lo tanto, los hechos de la noticia estás asumiendo que son verdad, que tampoco hacía falta ninguna historia, básicamente Bueno, porque el medio efectivamente. había aportado las pruebas, con lo cual es evidente. Pero dos, tú lo que estás haciendo es un acto de difamación pública. O sea, lo digo porque jurídicamente, cuidado, que aquí se invierte la historia. O sea, quien podría actuar contra Begoña Gómez sería el Confidencial, ¿eh? Y lo digo literalmente.
porque tú no puedes emitir una carta que sabes que va a tener trascendencia pública hablando de las innumerables incorrecciones. Ah, te estás refiriendo a mi trabajo. ¿Cuáles son? Porque no las mencionas. No lo puede hacer. Es una vergüenza porque efectivamente no lo puede hacer, pero además es que les dejan una posición muy delicada porque se ha publicado tanto y se han publicado cosas tan graves por parte del Confidencial y de todos los medios de comunicación que el hecho de que ella no entre a mencionar esas inexactitudes, supuestas inexactitudes y a contraargumentarlas, pues es lo que decimos, ¿no? Que cerca todavía más a Pedro Sánchez, bueno, a Begoña Gómez, por supuesto, pero también a Pedro Sánchez como su marido. Yo te decía antes que yo no creo que vaya a los tribunales. Ir a los tribunales es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque si ella denuncia al medio de comunicación y esto no se soluciona en un acto de conciliación, sino que llega a juicio, la pueden llamar a declarar como testigo. Claro. Y la llaman a declarar como testigo, tiene la obligación de responder a las preguntas y de decir la verdad. Y Sandra, tú puedes solicitar, dentro de una cosa que se llama la exceptio veritatis, tú puedes solicitar las diligencias que consideres necesarias para probar tu información. Es decir, puedes solicitar toda la documentación de todas las contrataciones a Barrabés. Solamente por poner un ejemplo. Oye, y si sirve de anuncio, pues venga, ¿sabes? Así alguien lo aprovecha. Puedes solicitar todas las contrataciones y todas las valoraciones y todas las baremaciones y todas las notas subjetivas. Es decir, no cuánto valía tu precio, cómo era tu empresa en número de empleados, no. Ese tipo de cartas, por ejemplo, como las de Begoña Gómez, recomendando y diciendo, no, yo considero que le tenéis que aupar en la nota o le tenéis que privilegiar porque es muy bueno. Y es muy bueno según quién. Ah, según tú. Ah, y a ti te ha montado el máster. Vale, muy bien. Esto es una cosa que hemos visto en otros casos, ¿no? Yo, por ejemplo, que seguí el juicio del 11M, lo vimos muy claro ahí. Durante la instrucción, durante el juicio del 11M, se denunció que muchas de las cosas que publicábamos en Libertad Digital eran falsas. Sánchez Manzano, bueno, se puso de los nervios. ¿Por qué nunca se querelló contra nadie? Porque si se querellaba contra alguien, le iban a llamar a declarar, se iban a pedir practicar diligencias que a lo mejor no se habían practicado durante el juicio que se celebró en la Casa de Campo y eso podría comprometerle. Pues eso es exactamente lo mismo, por lo que yo dudo mucho que Begoña Gómez llegue hasta el final y lleve a los tribunales al Confidencial o a cualquier otro medio de comunicación que haya publicado cosas contrastadas, porque además, Sandra, insisto, en este caso es que no hace falta poner muchos calificativos, es que simplemente con la relación de hechos ya es vergonzoso. Bueno, vaya por delante, además hago ya público los mensajes que yo le he mandado a Chema Olmo, que además lo tengo por un tipazo y por un grandísimo profesional, y además la relación que estamos teniendo últimamente, la verdad que lo considero ya un amigo, y le he mandado una felicitación, cosa que hago pública y mi respaldo más absoluto, y de hecho toda persona que reciba este tipo de pisotones tendrá evidentemente mi respaldo. Dicho eso, ¿tú no tienes la sensación de que estamos en un ataque de pataleta? Yo no creo ni siquiera que sea de Begoña Gómez, o si es de Begoña Gómez también es de Pedro Sánchez, de que ha enganchado al equipo jurídico y les ha dicho quiero que lo ensartéis jurídicamente como sea, a Chema Olmo y al Confidencial, como sea. O sea, quiero una acción jurídica y que los abogados le han dicho, mira, no hay por dónde pillarlos, tú mismo, y que él ha insistido y han tenido que acabar emitiendo este bodrio de carta. Totalmente, por eso yo decía que hay mucho nerviosismo y que esto es una metedura de pata fruto de todo ese nerviosismo, ¿no? Yo tengo muy claro que todas las informaciones que se han publicado son ciertas, que han hecho mucho daño a Pedro Sánchez y que por eso, pues es que tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Ellos están intentando rebatirlo como sea, su equipo jurídico probablemente le habrá dicho, mira, que los hechos son los que son y las interpretaciones son libres, pero los hechos están ahí, ¿no? Y bueno, pues fruto de eso estamos viendo esto y yo estoy segura de que veremos otros patinazos más, porque queda mucho por salir de todo el caso de Begoña Gómez, porque ya se ha ganado el derecho a tener un caso con nombre propio y todo lo que va saliendo pues no hace sino añadir, bueno, pues más gravedad al asunto, ¿no? Sandra, creo que deberíamos estar atentos, lo digo porque es que ahora que estamos hablando de estos me está recordando cuando estaba yo en OK Diario, bueno, le saqué la noticia de la tesis falsa y estuvo, me parece que tuvimos puesto un letrero que ponía 390 y pico, 400 y pico días sin presentar, porque me amenazó con todo tipo de querellas, demandas, acciones por honor, todo, sacó todo el catálogo jurídico, pasó lo mismo y aquí sigo esperando. Hola, señor Sánchez, ¿qué tal? Aquí sigo esperando la famosa acción jurídica. Creo que tendríamos que poner el contador en marcha y pasado X tiempo empezar a decir dónde están las acciones jurídicas. Y si las pone, perfecto, oye, pues que las ponga y entonces seguiremos las diligencias y seguiremos la investigación de lo que ha ocurrido ahí de verdad. Es decir, qué ha ocurrido con las contrataciones en las cuales ha influido, y no digo intentado influir porque ha influido, porque evidentemente si no, no habría una nota subjetiva con un 10, en la parte subjetiva de la contratación, de la plataforma de la contratación, un 10 le pusieron, para compensar de hecho que en los datos objetivos Barrabés Ambali no tenía la nota necesaria para llevarse el contrato.
y por supuesto informamos de todo eso, pero también informar cómo vaya pasando el tiempo y resulta que esta amenaza ha sido simplemente una amenaza de chulo y de bravucón. Y de voy a pasarte por encima jurídicamente con mis abogados. Bueno, vamos a poner el contador en marcha, porque como pase 2 semanas, un mes, y no haya querella, no haya demanda, etcétera, yo creo que sería un hecho a publicar. Oye, ¿a qué se dedica Moncloa? ¿A lanzar amenazas a periodistas? Pues sí, pero es que vamos, va perfectamente con su estilo, ¿no? Con el estilo de Pedro Sánchez. O sea, quiero decir que por otro lado, aunque no deja de ser sorprendente, al mismo tiempo entra dentro de lo previsible con lo que es Pedro Sánchez, lo que significa y con lo que se ha caracterizado sus legislaturas, ¿no? O sea, es que es su estilo dictatorial. Y bueno, pues esto es un ejemplo más. Yo creo que ya quedaban pocas dudas de cuál era esa forma de proceder, pero bueno, pues esto no viene sino a confirmarlo. Y por eso te digo, yo creo que esa querella no va a llegar, que esa denuncia no va a llegar. Y si llega, pues supongo que intentarán que se quede en un acto de conciliación lo más pronto posible, precisamente, como digo, para no tener que llegar a un juicio en el que podrían sacarle todas las vergüenzas. Sandra, una cosa, no sé si te has mirado el comunicado que emitió redes.es, seguro que sí, Sí. supongo que sí. ¿No te llama la atención lo clavadicos que son? Hombre, claro. Pero bueno, es que son esas cosas, ¿no? Que no Ya. extrañan, efectivamente, van en la misma dirección. Y de hecho fueron enviados, si no me equivoco, el mismo día, aunque bueno, esta la hemos conocido, la carta de Begoña Gómez la hemos conocido este fin de semana, pero creo que fueron emitidos el mismo día que fue el jueves de la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues blanco y en botella. Ahí, bueno, pues hay una, no sé cómo llamarlo, un cochabeo, lo que queramos decir, pero está claro que van los dos en la misma dirección y bueno, pues para intentar amedrentar al Confidencial, que al final es lo que les importa, ¿no? Intentar amedrentar a uno de los medios de comunicación que ha sacado informaciones espinosas. Estamos hablando de esto, pero también de todas las reuniones de Begoña Gómez con Air Europa justo antes del millonario rescate aprobado por el gobierno. Oye, por el camino vemos cartas replicadas, duplicadas, mimetizadas entre un organismo oficial, ¿vale? Que esto no debería existir, ese mimetismo extraño, y la mujer del presidente, que yo sepa no tiene cargo y que yo sepa no tiene capacidad para darle una orden a jurídico que haga no sé qué, y que yo sepa, si Pedro Sánchez es el mencionado, que lo diga él. Que diga él abiertamente, mire, voy a salir yo y voy a utilizar el equipo jurídico de la Moncloa, cosa que por cierto para causas personales no puede ser, si es por una acusación que afecta a la institución entonces podría, pero que lo diga, y que diga voy a utilizar a mi equipo jurídico para defender a Begoña porque el funcionario a través del cual habría actuado soy yo, ¿vale? Pues entonces que lo diga, y así ya sabemos que el Código Penal, artículo 428, está apuntando a él, que lo diga. Ahora, dicho esto, me llama mucho la atención esa rapidez en enviar cartas amenazantes sin un solo dato objetivo. Y sin embargo, que seguimos aquí, el otro día hablábamos de 7 líneas de penetración de los negocios de Begoña Gómez y seguimos explicando una sola explicación de las 7 líneas de negocio. Ahí está el tema de Marruecos con sus contactos con AP de Maroc, 20.000 ejecutivos, nada más y nada menos, todos ellos evidentemente los tocados por la bendición divina de Mohamed VI en Marruecos. El tema de Barrabés, que este es nuevo, el tema de Globalia, el rescate de Air Europa, donde justo las reuniones de Aldama, Begoña Gómez y el responsable, el CEO de Air Europa o de Globalia, Javier Hidalgo, sucedieron justo antes del rescate y justo después del rescate multimillonario. Las visitas a las embajadas, que si gana la visita oficial directamente en viaje a Kenia, con una agenda liberada y casualmente justo después de que se le confirmaran subvenciones a Kenia, la entrada en la Complutense, la entrada en el Africa Center. No ha dado ni una sola explicación. A estas alturas no sabemos ni el sueldo que cobraba en el Africa Center. No sabemos cuáles son sus agendas en los viajes oficiales. De hecho, tienen dada orden de ocultarlas. De hecho, la explicación oficial que han puesto como una plantilla cuando va a los viajes oficiales no es va por... No. Va en condición de mujer del presidente. Ah, que va en condición de mujer del presidente, pero que no entiendo. O sea, que va en condición de mujer ¿qué? O sea, tiene que ir a las visitas con mujer. Y si fuese un soltero, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscarse una pareja o qué tiene que hacer? O sea, es ridículo todo. No ha dado ni una sola explicación de nada. Ni la va a dar, ni la va a dar. Desgraciadamente estamos acostumbrados con Pedro Sánchez a que es experto en no dar explicaciones de nada. Él cree que, bueno, pues con su cara bonita puede seguir adelante sin responder ante nada y yo creo que eso es lo que va a seguir haciendo. Yo dudo mucho que se explique nada de todo lo que ha salido, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que es importante que sigamos poniendo sobre la mesa todo y no cada cosa nueva que sale, sino que cada cosa nueva que sale la vayamos enlazando con lo anterior, porque esto es muy importante. O sea, es verdad que cuando hay un caso de presunta corrupción o de tráfico de influencias o de lo que sea, pues opinamos, ¿no? Es lógico, estamos opinando, ponemos calificativos, lo que nos parece, etcétera, etcétera. Pero es que es muy importante que
cada vez que añadamos algo nuevo, hagamos la relación de los hechos en orden cronológico, porque eso es lo que le da a cada uno la dimensión de los acontecimientos. Yo no digo nada, simplemente pongo sobre la mesa y estamos hablando. El otro día, el lunes, publicabas tú en Libertad Digital lo que le ha cambiado la vida, ¿no?, a Begoña Gómez desde que su marido ascendió a la Secretaría General del PSOE y más aún cuando ha sido presidente del gobierno. Pasó de hacer unos cursillos para la Complutense que costaban 670 euros por alumnos y en los que, bueno, ella daba clase, pero de aquella manera en muy poquitas horas, a ser nada menos que codirectora de un máster que multiplicó por 4 el precio de aquellos cursillos, a conseguir una cátedra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy curioso y yo insisto en la cronología, de verdad que es sumamente importante atender a estos hechos. Estamos hablando de que esta mujer daba unos cursos, que su marido llega a la Moncloa y después de llegar a la Moncloa ella es nombrada codirectora del máster de transformación social competitiva, tal y como lo conocemos hoy en día, un máster que se lo monta este empresario, Carlos Barrabés. Ella es nombrada también, le hacen una cátedra a medida y justo ese mismo año, ese 2020 en el que le dan la cátedra, Barrabés le pone en contacto con Air Europa, ella se reúne con Air Europa y su marido Pedro Sánchez concede un rescate millonario a Air Europa. Solo con eso ya que cada uno juzgue lo que sea. Si esto llega a los tribunales, será un juez en el que tendrá que decidir si hay un delito de tráfico de influencias o de lo que considere oportuno. Pero ya, al margen de todo eso, yo creo que hay una responsabilidad política importante. Y lo que decimos siempre, que parece que ya está muy manido, pero que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que además ha de parecerlo, ¿no? Yo creo que Begoña Gómez, desde luego, con este relato de los hechos, no está pareciendo muy honrada. Fíjate, yo la sensación que tengo de esta historia es, vamos a ver, el delito de tráfico de influencias exige demostrar que la persona o el funcionario a través del cual tú has actuado, en este caso sería Begoña a través de Pedro Sánchez, y por tanto la figura clave sería Pedro Sánchez, tendrías que conseguir encontrar la prueba que demuestre que la orden ha sido dada por él, ¿vale? Esa es por la parte que respecta al 428 y 429 del Código Penal, es decir, por la parte de tramitación penal del delito de tráfico de influencias. En caso de que no vayas por ahí, tendrías que ir por la ley de conflicto de intereses, que es otra cuestión, no es penal, y que lo máximo que podría traer, oye, que yo ya lo firmaba, es la inhabilitación de Pedro Sánchez por no haberse ausentado de determinadas decisiones. Ahí estaríamos en el tema de Globalia. ¿Qué es o la sensación que yo tengo con respecto a esto? Mi sensación es que Pedro Sánchez, desde el primer momento, sabedor de esa dificultad de prueba, dice, pero ¿cómo me van a condenar a mí? ¿A qué es a lo que tienen ellos miedo? Vamos a ver, en España en estos momentos yo creo que no hay narices para condenar a un presidente del gobierno, y luego además es verdad que la carga probatoria de esta es prácticamente imposible, porque si se lo ha dicho en un pasillo, ha dicho, oye, a estos me los ayudáis, no hay cotejo de nada. Por tanto, en caso de condenar, se condenaría a alguno de la Junta de Contratación, pero no se condenaría a Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Que saben perfectamente que con la debilidad del gobierno, como indicios sí que hay, y la práctica de la prueba la tienes que hacer en el juicio oral, cuidado, porque entonces lo que sí que está avalado es que se tendría que abrir la instrucción de este caso, es decir, que se tendría que admitir la querella. Y eso es lo que les produce pánico, porque es muy posible que se libren en la condena, uno, porque no hay narices de condenar a un presidente del gobierno en España, y dos, porque es verdad que la carga probatoria, aunque toda España estaría pensando, hombre, ¿y quién le va a haber dado la orden? Al de la Junta de Contratación. Además, mira, claro, yo estos días leía sobre el caso de Alfonso Guerra, ¿no? Y leía lo que dijo en su día el alcalde de Barbate, que sacó todo el tema de su hermano, y decía, cuando te llama el hermano del vicepresidente del gobierno, es como si te llama el vicepresidente del gobierno. Totalmente. ¿No? Pues es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Cuando te llama la mujer del presidente, es como si te llama el presidente. O sea, yo estoy convencido que el pánico suyo es a la diligencia. ¿Por qué? Porque a las diligencias. Porque si se abre la instrucción, se van a poder solicitar contratos, se van a poder solicitar conversaciones, y a eso le tienen pánico, porque aunque sea muy difícil acabar demostrando que la orden la dio Pedro Sánchez, lo que sí que va a quedar claro, evidentemente, es que ha habido un caso de poceo político. Y lógicamente todo el mundo le va a culpar a él, aunque judicialmente, por estar en un estado garantista, no puedas condenarle. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y tú lo has dicho, porque estamos en un estado garantista y da gracias, ¿no? Muchas veces se ataca a la justicia, pero es que estamos en un estado garantista y gracias a eso probablemente Pedro Sánchez no pueda ser condenado. Pero que no sea condenado Pedro Sánchez o su mujer no quiere decir que no se pongan sobre la mesa todas las cosas que ya sabemos y que Begoña Gómez, insistimos, no ha podido negar. Luego, si no las puede negar, si no las ha negado en esa carta, es porque son verdad. Si son verdad y llegamos a juicio, pues eso se va a ver más reforzado todavía. Y es probable que en una sentencia, aunque sea absolutoria, el juez reconozca que efectivamente todos los hechos están ahí, pero que no se puede demostrar la conexión. Eso es demoledor a nivel político. Exacto, exacto. Por eso es tan importante que nosotros mostremos en estos momentos nuestra defensa a todos los periodistas que estamos investigando esto. Por supuesto.
Exacto. Por una cosa tan sencilla, porque ellos saben que la condena es muy complicada, por la dificultad de encontrar una prueba directa, pero saben que simplemente la apertura de la instrucción y la investigación demostraría que ha habido connivencia política, aunque no le puedas apuntar a él en primera persona. Y por tanto ellos a quien están yendo es en estos momentos a matar al periodista para que el periodista no informe de eso, cuando eso ya es una parte de la información. Que haya habido connivencia política es una parte de la información absolutamente decisiva. Se le pueda condenar a él por una orden directa o sea su subordinado, me da olímpicamente lo mismo. Tal cual, yo creo que esto les va a poner muy nerviosos en Moncloa y que hemos visto esta que yo considero una metedura de pata de Begoña Gómez, pero que probablemente veremos muchas más porque, como decía antes, todavía queda mucho por salir y yo estoy segura de que todos los medios, también por supuesto Libertad Digital, vamos a seguir publicando cosas en esta dirección y bueno, pues veremos hasta dónde se llega, ¿no? Sandra, un placer, lo seguiremos contando contigo en Socialismo SL. Hasta la semana que viene, Carlos. Un abrazo.